Hola, hola, mis queridísimos adictos a las novelas turcas. Sean más que bienvenidos a su santuario de chismes, teorías y dramas telenovelísticos. Aquí donde convertimos el salseo turco en una adicción sana, o no tan sana. Me emociona enormemente tenerlos de vuelta para un nuevo episodio de Destapando el corazón de Estambul. Hoy prepárense para un viaje al epicentro de un terremoto que ha sacudido los cimientos del jet set turco. Hoy vamos a diseccionar con lupa de detective y palomitas en mano, un posible escándalo que involucra a la creme de la creme, la inigualable Hande Erçel, el galán turco por excelencia, Kerem Bürsin, y la talentosísima Melisa Doncel. ¿Qué demonios ocurrió en esa fatídica gala para que la noche terminara en una supuesta huida, digna de una escena de persecución hollywoodense? Agárrense fuerte a sus sofás porque la historia que les traigo tiene más giros que un derviche girando. Pero antes de que nos zambullamos de cabeza en este drama que parece escrito por los mismísimos guionistas de Ercay, necesito que me hagan un favorcito. Suscríbanse ya al canal. Activen la campanita con más entusiasmo que Hande Erçel frente a un plato de loma. Porque aquí, señoras y señores, destapamos todos los secretos, rumores confirmados y no tan confirmados, análisis profundos y, por supuesto, el chismecito jugoso que tanto nos gusta de nuestros actores y series favoritas. Su apoyo es el combustible que alimenta esta máquina de verdades incómodas y salseo épico. Así que no lo piensen más y únanse a esta comunidad de apasionados por el drama turco. Ahora sí, manos a la obra, que la noche es joven y el chisme está que arde. Para entender este posible escándalo, más vale que tengamos bien claro el panorama de las relaciones interpersonales entre nuestros tres protagonistas. Todos somos testigos de la química explosiva, la conexión magnética, el fuego que ardía entre Hande Erçel y Kerem Bürsin durante la filmación de la mega exitosa Senkalkam. Su romance, señoras y señores, fue mucho más que un truco publicitario. Trascendió la pantalla y se materializó en una de las parejas más queridas, admiradas e imitadas de Turquía. Eran la pareja de oro, el sinónimo de perfección romántica, el almohadilla couple-goals por excelencia. Senkalkam es una comedia romántica que nos cuenta la historia de Eda YLDZ, interpretada por la bellísima Hande, una joven florista con sueños que le brotan por los poros, y Serkan Bolat, el arquitecto millonario, frío como un témpano y calculador hasta la médula, encarnado por el irresistible Kerem. Sus vidas se entrelazan por un contrato falso, una mentira piadosa que pronto se transforma en algo mucho más real, profundo y, por supuesto, lleno de complicaciones. La serie es un festín de momentos cómicos, situaciones que nos tocan el corazón y, lo más importante, una pasión desbordante que traspasa la pantalla. La química entre Hande y Kerem era palpable, innegable, electrizante y ese fue el ingrediente secreto que catapultó la serie al éxito mundial. Lo que hace a Senkalkam tan crucial para nuestra historia de hoy es, precisamente, esa relación que floreció entre ellos. Después de un noviazgo que parecía sacado de un cuento de hadas, la pareja anunció su separación. El mundo se paralizó. Los fans entraron en shock. Los corazones se rompieron en 1000 pedazos. Y aquí es donde entra en escena la intrigante Melisa Doncel. Melisa, una actriz talentosa que también formó parte del elenco de Senkalkam, interpretando a Zerem Basar, una de las mejores amigas de Eda, es amiga cercana tanto de Hande como de Kerem. Un triángulo de amistad que parecía indestructible. La amistad entre los tres, al menos en la superficie, se veía sólida como una roca. Pero como bien sabemos, los rumores son como la mala hierba, crecen hasta en el asfalto. Y ahora avancemos a toda velocidad hasta la noche de la gala en cuestión. Se trataba de un evento benéfico de altísimo perfil, una pasarela de celebridades, un desfile de flashes y una cobertura mediática digna de la coronación de un rey. Hande, Kerem y Melisa asistieron, cada uno por su lado, intentando mantener la compostura y evitar cualquier tipo de confrontación. Las cámaras, por supuesto, no tardaron en detectar la presencia de los tres mosqueteros, o mejor dicho, de los tres ingredientes de este cóctel explosivo. Según fuentes cercanas al evento, infiltrados con acceso exclusivo a los pasillos y varios testigos presenciales, la noche transcurría con total normalidad. Risas forzadas, poses para las fotos, brindis con champán y conversaciones intrascendentes. Pero entonces, aquí es donde la trama se pone picante. Al parecer, hubo un encuentro, ¿cómo lo diría? Un tanto tenso, un choque de trenes emocional, entre Hande, Kerem y Melisa. Los detalles son tan variados como los ingredientes de un kebab. Algunos aseguran que se trató de una conversación breve y cortés,
un intercambio de saludos protocolarios. Otros, en cambio, afirman que presenciaron una discusión acalorada, un enfrentamiento con reproches y lágrimas incluidas. Lo único que está claro como el agua es que poco después de este encuentro, Andy y Kerem abandonaron la gala casi al mismo tiempo, dejando tras de sí un rastro de interrogantes y un mar de especulaciones. La estampida que nadie vio venir. La prensa turca, ávida de titulares jugosos, no tardó en hacerse eco de la noticia, alimentando todo tipo de teorías conspirativas y chismes escandalosos. ¿Hubo algún reclamo airado por parte de Andy a Kerem? ¿Tuvo algo que ver Melissa en la separación de Andy y Kerem, como muchos sospechan? ¿O simplemente fue una desafortunada coincidencia que ambos decidieran esfumarse al mismo tiempo, como si hubieran pactado una huida estratégica? Las preguntas se multiplican como conejos y las respuestas brillan por su ausencia. Un verdadero laberinto de incertidumbre. Para adentrarnos aún más en este culebrón digno de Netflix, es importante mencionar otra serie que ha generado bastante revuelo recientemente, Askman Intikam. Esta serie, protagonizada por Burku Özberk e Ilan Sen, es una adaptación de la serie coreana Cunning Single Lady y nos cuenta la historia de Ezra y Ozan, una pareja que se casa muy joven pero se divorcia debido a las dificultades económicas. Años después, el destino, siempre caprichoso, los vuelve a unir cuando Ezra comienza a trabajar en la empresa de Ozan, quien ahora es un exitoso empresario. Aunque no involucre directamente a Andy, Kerem o Melissa, Askman Intikam nos recuerda lo complejas que pueden ser las relaciones humanas, lo fácil que es herirnos y lo difícil que es perdonar. La serie explora temas como el amor inmaduro, el arrepentimiento, la sed de venganza y las segundas oportunidades. Nos hace reflexionar sobre la fragilidad de los vínculos y lo fácil que es malinterpretar las acciones de los demás. Quizás en el caso de Andy, Kerem y Melissa, estemos presenciando un malentendido monumental, amplificado por la lupa implacable de la prensa y la presión asfixiante de las redes sociales. Volviendo a la noche de la gala, la huida simultánea de Andy y Kerem solo sirvió para encender aún más las alarmas. Ambos, desde su separación, han mantenido un perfil bajo, blindando su vida privada y evitando cualquier tipo de declaración pública. Un silencio sepulcral que solo alimenta las especulaciones. Ni Andy ni Kerem han emitido comunicados oficiales sobre lo sucedido en la gala, dejando rienda suelta a la imaginación desbordada de sus fans y a la creatividad de la prensa rosa. Algunos incluso se han atrevido a fantasear con una posible reconciliación entre ambos, un reencuentro amoroso digno de una película de Meg Ryan. Sin embargo, esta teoría, por ahora, parece tan improbable como ver a Serkan Bolat sonriendo espontáneamente. Por otro lado, Melissa también ha optado por el mutismo absoluto, lo que ha contribuido a engordar los rumores sobre su presunta implicación en el drama. La actriz, conocida por su carisma arrollador y su talento innegable, ha preferido mantenerse al margen de la tormenta mediática, concentrándose en sus proyectos profesionales y evitando pronunciar palabra alguna que pueda ser malinterpretada. Otro factor clave para comprender la magnitud de este asunto es la desorbitada popularidad de Andy y Kerem. Su relación, tanto dentro como fuera de la pantalla, generó una legión de fans en todo el mundo, seguidores que analizan cada uno de sus movimientos con una minuciosidad obsesiva. Esta presión constante de los medios y del público puede resultar insoportable, especialmente cuando se trata de asuntos tan delicados como el fin de una relación sentimental. Para entender la magnitud de esta idolatría, podemos evocar otra serie que también causó furor a nivel global, Erkenci Kuş, protagonizada por Demet Özdemir y Can Yaman. Esta serie fue un éxito arrollador en gran parte debido a la química innegable entre sus protagonistas. Al igual que con Andy y Kerem, los fans de Erkenci Kuş suspiraban por un romance real entre Demet y Can, demostrando el poder que tienen las series turcas para generar conexiones emocionales profundas entre el público y sus personajes. La serie cuenta la historia de Sanem, una joven soñadora que trabaja en la tienda de comestibles de su familia, y Can, un fotógrafo aventurero y apasionado. Sus vidas se cruzan cuando Sanem comienza a trabajar en la agencia de publicidad donde trabaja Can, y pronto se enamoran. Erkenci Kuş es una serie llena de romanticismo, aventura y humor, que conquistó a millones de espectadores en todo el mundo. Volviendo al presunto escándalo de Andy, Kerem y Melissa, lo cierto es que, a falta de información oficial y veraz, todo se reduce a meras conjeturas. Podría tratarse de un simple malentendido, de una coincidencia desafortunada o, en el peor de los casos, de un drama mucho más profundo y turbio. Solo el tiempo, ese juez implacable, nos revelará la verdad detrás de la huida en la gala.
Sin embargo, lo que sí es innegable es que este incidente ha puesto de manifiesto el enorme interés que despiertan las vidas de los actores turcos, especialmente cuando se trata de sus relaciones sentimentales. La presión mediática, los rumores malintencionados y las especulaciones infundadas son parte del precio que deben pagar por su fama. Y a menudo, resulta casi imposible separar la realidad de la ficción, lo que convierte sus vidas en un constante reality show. Para ponerle el broche final a este tema, quiero hablarles de otra serie que me parece muy pertinente en este contexto, Menagerie Miara. Esta serie, con un elenco estelar que incluye a Bar Falay, Canan Erbuder y Fatih Arman, nos ofrece una mirada fascinante al mundo del espectáculo turco, mostrando los entresijos de las agencias de representación y los desafíos que enfrentan los actores y sus agentes. Menagerie Miara es una serie metatextual que mezcla ficción y realidad, ya que muchos actores famosos se interpretan a sí mismos. La serie nos muestra cómo los agentes luchan por conseguir los mejores papeles para sus clientes, cómo lidian con los egos de las estrellas y cómo gestionan las crisis mediáticas. Es una serie divertida, inteligente y muy reveladora que nos permite entender mejor el funcionamiento interno del mundo del entretenimiento. Y quizás nos da una pista de cómo se manejan situaciones como la que estamos comentando hoy. En resumen, el supuesto escándalo entre Hande, Kerem y Melisa en la gala es un ejemplo perfecto de cómo la vida de los famosos puede convertirse en un culebrón digno de una novela turca. Los rumores, las especulaciones y la presión mediática son ingredientes que a menudo distorsionan la realidad y hacen que sea difícil discernir la verdad. Un espejo distorsionado que refleja una imagen deformada de la realidad. Y bien, mis queridos adictos a las series turcas, hemos llegado al final de este vídeo cargado de drama y especulaciones. Espero que hayan disfrutado desentrañando este posible escándalo conmigo. Recuerden que toda esta información se basa en rumores y testimonios no confirmados, por lo que es fundamental tomarla con una pizca de sal, o con un saco entero. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que hubo algo más que una simple coincidencia en la gala? ¿Creen que Melisa tuvo algo que ver en la separación de Hande y Kerem? Dejen sus comentarios aquí abajo y compartan sus teorías más alocadas. Desaten su imaginación y conviértanse en los guionistas de este drama. Y antes de despedirme, no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos amantes de las series turcas y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas entregas. Nos vemos en el próximo vídeo y recuerden, la vida es una novela turca. Adiós.